hoy sí es posible en nuestras manos la construcción de una imagen plebeya contemporánea, nacional, popular, desde lo subalterno, de lo plebeyo, que hoy más que nunca tenemos los recursos. Bienvenidos a un miércoles más en Latir, este espacio que se ha generado desde la Red de Trabajadoras de las Artes y las Culturas. Hoy día el episodio es Mirando de Frente, imagen, archivo y calle. En tiempos donde la verdad se quiere silenciar y la historia se quiere borrar a punta de bala o decreto, una cámara en las manos correctas es un acto de resistencia. Entonces, hoy vamos a hablar de fotografía, no como técnica ni como un oficio neutral, hablamos de fotografía como arte, como activismo, como testimonio y como archivo. Hoy nos acompañan Kevin Puelles, psicólogo clínico, fotógrafo, parte de Fotos de Lucha. Nos acompaña Walter Upiu, es fotógrafo, es editor, es parte de la red, muy queridos por todos los que los conocemos. Y la primera pregunta iría por ¿desde qué lugar se acercan hoy a la fotografía? ¿Cómo describen lo que hacen? ¿Es arte, es activismo, es testimonio, es todo esto, es más que esto? Claro, en mi caso particular, más que activismo es un acto político, ¿no? Es decir, toma una posición, enuncia algo. De las cosas que has señalado, quizás en mi caso es medio todo a la vez. El trabajo que hago vendría a ser más bien como el registro fotográfico ejecutado por un manifestante. En otras palabras, el objetivo es poder fotografiar aquello que todos los que estamos desde abajo vemos cuando vamos a una movilización o en nuestros espacios populares, ¿no? Nuestras asambleas, nuestra vida cotidiana, nuestra aproximación a la política, nuestra aproximación a esta cosa gigante que llamamos lucha. En mi caso va más por ahí la cosa, ¿no? Entiendo que puede tener una vinculación con el arte en el sentido más amplio, pero es algo a lo que me estoy aproximando recientemente, para ser honesto. Yo entiendo que la fotografía en sí tiene toda la estructura de un discurso artístico y sin importar el soporte que lo lleve, ¿no? que lo conduzca hacia un público. Yo pienso que el simple hecho de que la fotografía tenga la capacidad de congelar el tiempo ya es una esencia transgresora de la normalidad. Y la normalidad en estas épocas está siendo conducida de una manera antojadiza, manejándose con unos propósitos que lógicamente nos encuentran, ¿no? Como ciudadanos. Yo me siento que soy un ciudadano fotógrafo. Yo pienso que la ciudadanía se ejerce no solamente por una documentación, ¿no? Que te lo acredita, ¿no? Somos pertenecientes a una ciudad, somos pertenecientes a un país, somos pertenecientes a un planeta, y la manera de ejercer ciudadanía es participando de esas realidades. Entonces, unas realidades que nos duelen, que nos mueven, son realidades de las cuales hemos tenido conocimiento. Y la movilización es eso, ¿no? Es gente que tiene suficiente conocimiento hay realidades que le están afectando y tienen que manifestar, porque es no solamente eso, sino es indignación, es opinión pública que está en movimiento, y eso es una cuestión que se está dando, y yo me siento como una especie de testigo, ¿no? De época. Asumo posiciones en esta época y me pongo dentro de ese contexto de un lado, que es el lado del pueblo, ¿no? Es el lado de la manifestación. Le doy toda la razón, porque es justo, y esa es la presencia, ¿no? Kevin, te quería preguntar cómo se gestó Fotos de Lucha. ¿Qué los mueve como colectivo? ¿Qué límites ciudadanos se han propuesto? Claro. Eh,
Fotos de Lucha como página nace el 24 de diciembre de 2022 en la Plaza Manco Cápac, tomada por los manifestantes, ¿no? Los compañeros de diferentes regiones dormían en la Plaza Manco Cápac, muchos hemos estado ahí también. El registro fotográfico de todo esto nace como página, como digo, el día 24 de diciembre de 2022, pero el archivo en realidad viene de atrás. La iniciativa comienza a raíz del golpe contra el presidente Castillo, sucedido el 7 de diciembre por el Congreso. Yo, como todos, creo, salí a manifestarme el mismo 7 de diciembre. Yo estuve en la calle, estuve frente a la prefectura y desde ese día no paré de salir. El día 7 yo salí a gritar, estaba muy asado. El 8 también. El 9 fue el primer día que me animé a salir con la cámara. Yo vivo en Villa El Salvador, entonces era medio complicado tratar de calcular, de volver tarde a la casa cargando el equipo. Entonces ese día yo recién me animo a salir con la cámara. Y no paré. O sea, salí el 9 de diciembre con la cámara, 10, 11, 12, todos los días. Inicialmente yo publicaba las fotos de una manera desesperada porque los primeros días no había cobertura ahí. O sea, frente a la prefectura el día 7 de diciembre, o la tarde del 7 de diciembre de 2022, no había quien cubra. Entonces yo sentí esa desesperación porque era un momento fuerte, ¿no? Había la conciencia de que estaba ocurriendo un momento histórico. Por eso es que me animo 2 días después a salir con la cámara. Inicialmente yo los publicaba en mis cuentas las cuentas mías, ¿no? Facebook, Instagram, etc. Y en algún momento, que yo calculo debe haber sido la 20ª de diciembre, esa semana, veo que en algún grupo de WhatsApp se había compartido links de mis cuentas, porque ahí se estaba divulgando, yo estaba divulgando cosas ahí. Para esto ya habían sucedido las masacres de Ayacucho, Apurímac, y obviamente era una pésima idea tener todo ahí donde hay fotos, mi selfie, mi primito, mi sobrino, mis amigos, una pésima idea. Y empiezo a construir el pensamiento de crear una página para que todo vaya ahí y que sea una plataforma donde se haga eco de lo que sucede en la calle. Y le voy dando vueltas, también bajo la idea de que quien mire la página sepa de qué trata. Por eso es que se llama Fotos de Lucha, que más que un nombre es una descripción. O sea, uno dice Fotos de Lucha y sabe, de entrada sabe de qué va. No hay ambajes, no hay dudas. Y por eso es que ya en la Plaza Manco Cápac, en las vísperas de Navidad, junto a los compañeros, ahí terminando de cuadrar la idea, nace la página. Y desde ahí la carrera de Fotos de Lucha inicia de una manera intensa. Tanto es así que el día 2 de enero de 2023, que es la fecha en la que Porky, el actual alcalde de Lima, ya había asumido funciones, anuncia el retiro de los compañeros que estaban viviendo en la Plaza Manco Cápac, ¿no? Entonces yo estuve ahí, eso fue documentado, he presenciado, me imagino al igual que Walter a lo largo de su carrera, detenciones arbitrarias, violaciones de derechos humanos, abuso policial, militar, testimonios desde cerca. Walter ha dicho una categoría importante, ¿no? Que es la de testigo. El testigo participante de alguna manera. Empieza a suceder eso en mi trabajo como fotógrafo y con el tiempo Fotos de Lucha empieza a crecer. Quizás en la medida en la que Fotos de Lucha es una expresión orgánica del proceso nacional y popular peruano desde abajo, ¿no? Y creo que esa es un poco la clave. Lo que siguió después de eso es seguir fotografiando. Me acuerdo que cuando termina la primera gran ola de movilización, que podríamos decir que es la que sucede entre el 7 de diciembre de 2022 y la segunda semana de abril de 2023, al menos para Lima, que es cuando aún habían delegaciones de los compañeros de diferentes regiones. Todos esos meses han sido meses muy alborotados para todos, ¿no? Creo que ninguno de los que estuvimos ahí de cerca somos los mismos ya. Entonces, cuando termina la gran ola de movilización, en abril de 2023, yo por fin puedo sentarme a ver la computadora y a ver las carpetas, porque como estaba metido en la calle todo el día, yo simplemente volví a mi casa, si es que volvía, solo a vaciar la tarjeta a la compu.
O sea, eso, volví a mi casa básicamente a bañarme, qué sé yo. Pero cuando ya baja la ola de movilización y puedo sentarme a ver el archivo, me doy cuenta que había estado más de 100 días en la calle. Y porque el archivo en la computadora te pone las fechas, ¿no? Cuando lo ordenas. Me di cuenta que habíamos estado más de 100 días en las calles. Y me siento, ¿no? Hay un momento muy inaugural ahí, en el que me siento y digo, bueno, si ya estamos 100 días, vamos por 100 más, ¿no? O sea, ya estamos acá. Pero hay que profesionalizarlo, tomárselo más en serio. Quizás en serio, pero de otra manera. De forma que para mayo de 2023 planifico un primer viaje en la medida en la que el archivo, si bien era muy nutrido de lo que podríamos llamar las tomas de Lima, de la primera a la segunda, al menos hasta esa fecha, era insuficiente en la medida en la que no estaba retratado el sur del Perú, que básicamente es el epicentro movilizador, al menos de este proceso, ¿no? Y decido, sin un sol en el bolsillo, irme al sur. Armo un pequeño documento, lo más elegante que posible, y empiezo a hablar con todas las personas que conocían. Gente a la que no le había hablado hace años, reventé los WhatsApps y empecé a pasar sombrero y empecé a tocar todas las puertas que pude con los compañeros. E hice un primer viaje muy intenso bajo la idea de ir lo más al sur que se pueda dentro del sur. Si el epicentro movilizador era en Cusco Puno, dentro de estos Puno tiene esta impronta aguerrida, sobre todo en el bloque Aymara, el objetivo fue, mira, ¿sabes qué? Me voy a ir lo más al sur que se pueda dentro de la zona Aymara. Esto es Yunguyo, la frontera con Bolivia, una de las fronteras con Bolivia. Y así inicia un poco este segundo momento de Fotos de Lucha, sucedido por muchos viajes intensos, de manera que a la fecha, como Fotos de Lucha, se han visitado al menos una veintena de diferentes provincias del país, entre Ayacucho, Apurímac, Arequipa, Cusco, Puno, recientemente en el norte, La Libertad, Cajamarca, Chiclayo también. Todo de manera autogestionada, de vocación, y siempre con la perspectiva de poder retratar el proceso nacional y popular peruano de forma orgánica. Ahora mismo, Fotos de Lucha está en un tercer momento, podríamos decir, en el que, después de haber publicado un libro, después de haber hecho muchos viajes, después de participar orgánicamente en procesos populares, en el proceso popular, en experiencias colectivas, lo que toca es continuar haciendo eso, sin duda, pero además poder nutrirlo de una lectura sólida. Estoy trabajando con bastante insistencia un concepto que por ahora he tenido a bien llamar la imagen plebeya, como concepto, como categoría, con el objetivo de poder crear cajas de herramientas, conceptuales al menos. Y una segunda categoría con la que vengo trabajando es la idea de corazón del pueblo. Yo como fotógrafo tengo una hipótesis de trabajo. Mi hipótesis de trabajo es que el corazón del pueblo es posible de ser retratado. Esa es mi hipótesis de trabajo y con eso me muevo. ¿Cómo deciden ustedes qué se muestra y qué se archiva? Y lo otro es cómo eso, creo que en algún momento lo hemos conversado, Walter, ¿qué pasa cuando tú revisas mucho tiempo después tu archivo y qué relevancia toman esas fotos que pudieron estar dormidas tanto tiempo y para qué? Estos archivos, sin embargo, yo tengo que bueno, tener bien, no los borro, en realidad tengo ahí un registro completo. No se puede borrar, en realidad es un documento y todavía no es el momento de mostrarlo porque es parte de algo que ya no es mío, que es una época, es un documento, es una cuestión que es latente. Es decir, que totalmente creyente de que lo que sucede en el planeta, en el mundo, se refleja en nuestras calles. Hay que tener cuidado. Yo tengo dos backups.
Uno lo tengo yo y otro está así reservado. Y yo pienso que es justamente tomar medidas. En épocas extremas tenemos que tomar medidas. Y esperando un momento donde las claridades nos permitan franquearnos más, ¿no? Tener el sentir que las cosas no van a afectar. Sí. El archivo fotográfico, que en realidad creamos todos, ¿no? O sea, todos aquellos que estábamos fotografiando el ahora, y los fotógrafos que ya tenemos una mirada, en fin, ¿no? Lo que se está creando ahí, bajo cierta perspectiva, eventualmente tendrá estatus de patrimonio de un momento, de un periodo. O sea, por ejemplo, el archivo de Walter, o sea, sin lugar a dudas, tiene estatus patrimonial con un debido tratamiento. O sea, es así. Posiblemente el que se está creando ahora también lo tenga. Entonces, creo que sí habría que distinguir archivo de imágenes almacenadas para darles un tratamiento distinto. Claro, porque si no serían las selfies que uno tiene en el celular, porque se toma como 10 y publica una, las 9 descartadas son imágenes almacenadas, ¿no? No necesariamente tienen este lugar de archivo, en el sentido más robusto, ¿no?, de la palabra. Eso es por un lado. Por otro lado, yo sí me atrevería, por ejemplo, aprovechando algunas cosas que ha dicho Walter, a aprovechar para dar algunos consejos. Muchas veces cuando empezamos a tomar tantas fotos, descuidamos pensar cómo hay que guardar todo eso, sobre todo cuando la fotografía tiene carácter de denuncia, cuando la fotografía retrata un momento específico, un periodo específico del país o de los momentos. Muchos hemos sido muy negligentes al comienzo, por desconocimiento, en fin, ¿no? Pero yo animaría a que en el proceso, en el acto fotográfico, quienes hacen fotografía lo incluyan como parte del acto. O sea, el acto fotográfico no es el momento en el que uno dispara, ¿no? Es una cosa que puede tomar días incluso, o años para algunos. Que en el acto fotográfico esté incluido el asunto, el manejo del archivo, distinguiéndolo de imagen almacenada. Esa es una segunda cosa que creo que se puede decir. Una tercera es también finalmente cómo divulgar, ¿no? Finalmente cómo divulgar todo esto. Hoy en día tenemos herramientas como empezar a crear repositorios en línea, liberar parte del material, utilizarlo para algo. Igual me imagino que finalmente se va decidiendo imagen a imagen. Qué cosa se libera, qué cosa se divulga, qué cosa no, qué imagen conviene metodológicamente guardar, porque sabemos que no va a ser comprendido en el momento. Muchas veces hay una materialidad que nos impide cognitivamente aproximarnos a la densidad de una imagen. Y eso también está incluido en el acto fotográfico, ¿no? Pero igual, como repito, en mi caso tengo la suerte de no tener editor. Entonces puedo decir este tipo de locuras, pues. O sea, puedo ser un loquito que piensa así. Además, puedes hacer todo el proceso. Claro. O sea, tú puedes decidir qué se muestra hoy. O sea, no hay alguien que lo vaya a hacer por ti. O sea, eso es bien importante. Y ahí justo estaba pensando en un comentario que hicimos justo antes de comenzar. Que nos conocemos desde la época de los rollos fotográficos. Entonces, no, pero vamos juntos en esa, yo también. No, es maravilloso. ¿Y qué ha cambiado? Pues, ¿no? Porque yo me acuerdo en ese momento, tú salías, bueno, al menos a mí me contaban los rollos, ¿no? Entonces tú salías con una cantidad de rollos y con esa cantidad de rollos tú tenías que volver con las imágenes que se necesitaban. Entonces no había pues esta ráfaga, no había, o sea, realmente tú buscabas que la foto represente o cuente lo que tenía que contar, o sea, no... ¿Qué sientes tú que ha cambiado? ¿Qué ves tú como un fotógrafo con más experiencia, por la cantidad de años que tienes en el oficio, con respecto a lo que pasa hoy día?
Definitivamente el hecho de que los rollos eran bastante limitados, no, yo pienso que el acercamiento a la calle de parte del fotógrafo periodista era saber mucho acerca previamente de lo que iba a fotografiar. ¿Y por qué? Porque en ese momento tú a veces ibas con dos rollos, uno era en color y otro en blanco y negro. El rollo de color era para lo que tú tenías que considerar que podía ser una portada. Y entonces, pero ibas con una sola cámara. Entonces, el asunto era eso. Esto es para una portada. Y sacabas el blanco y negro y contabas la cantidad de vistas y entonces y lo marcabas en la 14. Entonces, y ponías el color hasta que terminara lo que consideras y volvías a poner después el blanco y negro. Entonces, eso era llevarte a ti mismo o a ti misma como editor de la noticia. Y en este sentido, cuando Frank Capra, pues, que lo cito, decía de que si tus fotografías no son lo suficientemente buenas era porque no estaban lo suficientemente cerca. Bueno, el tipo era bastante salvaje y terminó pues acercándose demasiado, ¿no? Pero yo lo interpreto también como qué tan cerca estás tú de lo que vas a fotografiar en cuanto en el tema. ¿Realmente estás en el tema? ¿Conoces el tema? Esa cuestión, cuando tú lo trasladas a la fotografía digital, que tiene el blanco y negro y color, o todas las posibilidades técnicas que te puede ofrecer en este momento, que son múltiples tipos de revelado, ¿no? Cambia el acercamiento del fotógrafo. De alguna manera, la sustancia se vuelve como se trivializa de alguna manera y de alguna forma también el acercamiento más riguroso se diluye y en algunos casos te encuentras con que durante la cobertura no hay un mayor conocimiento de parte de algunos colegas de qué es exactamente los personajes que están en ese tema. Entonces es una cuestión que hay que incidir, ¿no? Que hay que asumir como estás yendo y previamente tienes que documentarte lo suficiente mínimamente como para saber qué es lo que a quién estás buscando y qué es lo que aquí pretendes encontrar. Cuando identificas todo eso, las cosas suceden y van a suceder en un momento dado, porque eso es lo que tiene la fotografía. No es el personaje, es el fondo, y en ese cruce, en esa intersección suceden las cosas. Entonces tienes que manejar ambos contenidos para que tu fotografía pueda ser lo suficientemente contundente, porque la gente no tiene tiempo en esta época y si tú quieres acercarlos a la fotografía, que es una cuestión vital en esta época, porque la fotografía puede acercar a la gente a las temáticas y tú tienes que atraerlos, entonces para eso tienes que facilitarle las cosas. Entonces en ese pro el fotógrafo tiene que minimalizar, ser minimalista y poder ofrecer en un golpe fotográfico toda una serie de contenidos, y eso es algo que se tiene que plantear nuevamente, ¿no? En esta época sobre todo. Sí, claro, como las cámaras digitales son tan rápidas, hace poco han salido una cámara que puede tomar más de 500 por segundo, es muy fuerte. La ráfaga es una tentación negligente que está al alcance de la mano, ¿no? O sea, hay un acto de negligencia con la ráfaga ahí. Igual yo me he dado cuenta que conforme los fotógrafos vamos avanzando, tomamos cada vez menos fotos. De eso me he dado cuenta, por ejemplo, en varios compañeros, varios amigos, que cada vez tomamos menos fotos, porque la ráfaga es como
Me imagino que para nuestra generación la ráfaga, al menos inicialmente, ha funcionado como laboratorio para buscar, para entender qué cosa es lo que estamos buscando, ¿no? Al momento de tomar la foto. También es cierto que de lo que se trata hoy en día es la imagen en pantalla más que la imagen en otro formato. Entonces, el diálogo con la pantalla, con las cuales estamos inundados, es también algo que va a definir nuestro trabajo como fotógrafos, ¿no? Por ejemplo, cada vez hay la tendencia a saturar más la foto, hay esta tendencia a contrastarla más, a aplanarla, cada vez hay menos sombras. En el revelado digital cada vez la gente utiliza menos sombra, pero es producto del soporte. O sea, necesitas que en la pantalla se vea lo que tú quieres transmitir. En fin, podemos ver ese ¿Y asunto. ahí cuánto se separan ustedes eventualmente de la cámara, de la mirilla? Y eso lo pregunto porque alguna vez me tocó cubrir una situación sumamente dura y en verdad no quería. Y un fotógrafo muy viejo de esa época, cuando me vio así muy al límite, me dijo: no bajes la cámara porque lo que ves por el visor no está pasando. Y claro, era como, no entiendo, pero entendía que esa era su manera de pensar, ¿no? O sea, que sentía que él, en vez de que la cámara lo acerque a lo que sucedía, lo separaba, era como si viera una película. Este, a la cámara definitivamente es una especie de filtro que tenemos frente a la realidad. Nosotros cuando vemos a través de la cámara o a través del visor que va incorporado, tenemos una suerte de distancia que de alguna manera nos puede proteger en diversidad de circunstancias, pero también nos puede Acerca y aleja. un poco a la inversa, o sea, nos puede distanciar demasiado, o sea, vamos por una fotografía y podemos como que te distancias del hecho, estás tomando una fotografía y dejas de humanizarte, te puede de alguna forma bloquear, si se puede hablar de esa manera, ¿no? Sí, como el acto fotográfico es del orden de lo escópico, o sea, lo escópico es esto que atraviesa el ojo, ¿no? O sea, es muy de la pupila. Esto va a tener necesariamente tiene consecuencias. O sea, aquello que está en el orden de lo escópico tiene consecuencias. Y en el caso del fotógrafo, la aproximación al fenómeno, una detención arbitraria, la aproximación escópica al fenómeno hace que el fotógrafo sea, utilizando otra categoría, sea éxtimo al fenómeno. Eso quiere decir que en simultáneo estamos adentro y estamos afuera. Hay esta condición doble problemática en simultáneo, porque al ejercer el acto fotográfico, en simultáneo ocurre todo. Por momentos es hasta delirante eso. En el acto fotográfico quedan impresas nuestras adherencias morales, ideológicas, estéticas, corporativas. Y en el acto fotográfico también queda impresa nuestra versión particular de esta aproximación éxtima al fenómeno. Estoy utilizando este tipo de palabras porque creo que es oportuno en la medida en la que nos otorga herramientas para poder medio robustecerlo, ¿no? Y es así, o sea, es inevitable, es una cosa con la que cada fotógrafo va a tener que trabajar.
o sea, hace unos segundos hablábamos de disparar en ráfaga, que por momentos es incontrolable, sobre todo cuando te están pegando, ves pasar una lacrimógena, el policía te está arranchando la cámara. Si no te la arrancha el policía, vas a tener miedo de que te la arranche el choro que está cruzando a la espalda del parque universitario. No sé, eso va a ser así. Y lo mismo sucede con cómo el fotógrafo va a entender esta condición del acto que está haciendo, que está ejerciendo, el acto fotográfico. Y no siempre sucede. O sea, no siempre sucede que el fotógrafo se encuentra con esto. Claro, el trabajo que hacemos Walter, otros compañeros, mi persona, claro, transita entre el fotoperiodismo, la fotografía documental, ¿verdad? Medio que se mueve por ahí. Y no todos se hacen estas preguntas. Y ahí una consulta. Sí, agregando, ¿no? Definitivamente la fotografía tiene esa capacidad de no solamente de registrar, sino de mostrarnos en nuestro universo interior. O sea, el hecho de que tú tengas que elegir de 360 grados que está frente a ti en un momento determinado, con una óptica y un formato que es limitante frente a toda esa posibilidad, de por sí te lleva a elegir los actores que vas a poner dentro de ese cuadro. Por eso se llama encuadre. ¿Qué eliges tú que pueda contener a quiénes y en qué momento y en qué acción y por qué lo eliges? ¿Por qué? Algo, ¿no? Finalmente ahí estás manifestando del lado de quién estás, qué es lo que quieres mostrar de esto y a la hora de que entregas. Esto también tiene una suerte de que cuando fotografías en la calle y no sales por una orden expresa de una mesa de informaciones, ¿por qué elegiste tú la calle, no? ¿Qué circunstancia te llevó a ella? Eso también está expresando también el hecho de que esa libertad de escoger es una gráfica de tu universo interior. Ahí justo quería preguntarles, ¿por qué creen que quienes están en este momento en el poder como el gobierno, y algunos otros, como los vamos a poner bien, muy entre comillas, grandes medios, en algún momento decidieron intentar invisibilizar las protestas y las luchas que se estaban dando? Porque pareciera que hubo una orden, ¿no? O sea, hubo un primer momento donde efectivamente se iba cubriendo lo que iba pasando, después distorsionaron lo sucedido, inventaron historias falsas para deshumanizar a las personas que fueron asesinadas y que fueron heridas, y luego dijeron no está pasando nada, y la verdad es que sabemos que la calle se siguió moviendo, pero ya el juego desde el gobierno era decir son 4 gatos, y el juego de los muy entre comillas grandes medios era decir no pasa nada, no cubro, no voy, no atiendo, esto no existe. ¿Por qué creen que pasó eso? Quizás antes que deshumanizar, porque eso sucede constantemente, es más bien la anulación del pronunciamiento político ahí, ¿no? O sea, los compañeros asesinados fueron asesinados porque tenían un pronunciamiento político. O sea, esa es la potencia, ¿no? Inicialmente se intentó hacer de una manera bastante desesperada. Se tumbaban incluso videos de TikTok, era una desesperación notoria. Pero igual creo que la época ya hace que eso no funcione, ¿no? Ahora es tan fácil compartir, los grupos de WhatsApp estaban llenos de eso. Los mismos protagonistas de ambos bandos, voy a utilizar esa palabra, registraban en simultáneo la cosa y se divulgaba. Yo tengo esta imagen muy marcada del video de un policía
o militar, posiblemente policía, en Macusani, disparando desde el interior de la comisaría, detrás de una trinchera, ¿no? Grabándose y diciendo, compartiéndolo a sus amigos, diciendo que era como jugar Counter-Strike, como jugar Half-Life. Y ahí, por ejemplo, murió Sonia Aguilar, ¿no? O sea, Macusani. Sí. O sea, como si no hubieran habido sucesos gravísimos. Sí, y de hecho, pero la época hace que ya sea cada vez más difícil ocultar ese tipo de cosas. Estamos viendo la divulgación rápida de lo que está pasando en Irán, Israel, Palestina. Acá también es inevitable, menos mal es inevitable que se oculte lo que sucede. Ya, pero ahí yo creo que ellos han encontrado un recurso, o sea, creo que es tal cual lo estás comentando y creo que es bien importante por eso que se tomen los medios que se puedan tomar, porque no están copados como estos, muy entre comillas nuevamente, grandes medios para poder difundir, pero creo que ahí a lo que ellos juegan ahora es al fake news, ¿no? Es mentira, es inteligencia artificial, fue otra, o sea, lo que siento que ahora el intento es de deslegitimar la imagen, o sea, es como si la imagen no fuera una prueba, yo voy a decir que esto es falso. Sí, lo que sucede es que hay que entender que estamos hablando de los vehículos comunicacionales hacia un receptor, que son ese filtro que son los medios, va a llevar este registro de una realidad. Esa realidad es innegable, ha ocurrido algo o puede ocurrir o se está silenciando. Las estructuras de poder se manifiestan en las estructuras de desigualdad que prevalecen desde la colonia en el Estado peruano, que han hecho que la realidad estalle en el sur, porque hace que de los gobernantes algo inalcanzable, porque si tú tratas de acercarte a un político en el poder en este momento, es una cuestión rigurosa de seguridad. Entonces, esto te distorsiona desde un lado. Tenemos los medios que distorsionan esa realidad y tenemos un receptor que debe ser distorsionado con el suficiente ruido para que tú no tengas hacia dónde recurrir para tener más la certeza. Cuando no tienes las claridades, tú no te movilizas. ¿Por qué? Porque no necesitas información para estar indignado. Y si no te llega una fuente realmente fidedigna y no tienes el tiempo, o tus capacidades cognitivas o racionales, porque todo esto es un plan enorme y perverso, en el cual la educación, si hablamos de cultura, pues, guerra cultural que apareció por mi ley sobre la mesa, pero la guerra cultural se inició cuando en el 96 se le dio libertad a la cuestión de la educación para que sea lucro. Entonces estamos con gente que creció y es público que es distorsionable. Y los medios, si bien tenemos aparatos pues, que nos permiten comunicarnos a Finlandia, a Rusia en este momento, en cuestión así de milésimas, entonces no pueden aglutinar, ¿por qué? Porque hay suficiente ruido y para eso están mecanismos, y el gran debate de los medios de comunicación es cómo aunar, en qué favor de qué moverse y el público poder discernir. El público tiene que trabajar para poder tener más claridades, y la función que tiene, y en este caso el fotógrafo que es independiente, que ya no obedece a una casa que tenga un mensaje determinado, entonces es tratar de ayudar para que esas claridades lleguen, y la única manera de poder ser creíbles dentro de todo este ruido es siendo fieles y trabajar en ese sentido. La gente aprenderá, este compadre me está mostrando
Es una fuente fiable. Es una fuente fiable. Los diarios, cuando iba en el 2016 ya iba a ganar Keiko, te faltaban 2 meses y entonces surgió toda la gente a cambiar la opinión del medio. Entonces, porque tenía dudas y la marcha es lo mismo, es una fuerza enorme, le tienen miedo a la opinión pública enorme, entonces hay que distorsionarlo. Ese es lo que se está, el gran debate, el gran choque de fuerzas está a través de los medios que comunican. Personalmente veo que es un momento de muchas oportunidades para el campo popular, para los de abajo, de poder enfrentar eso. Si estamos en una batalla cultural, es abierta, es franca, es directa, se enuncia con todas sus letras, pero yo veo a cada rato muchas oportunidades. Los medios que conocíamos están en caída, todos sabemos que el Latín está en venta hace mucho tiempo y nadie lo quiere comprar. Les tomó mucho vender Perú 21 porque no lo querían comprar, porque ya son elefantes blancos, muchos de estos medios, ¿no? Aparatos de propaganda, además hay que decirlo. En cambio estamos llenos de oportunidades, ¿no? Podcasts como este, en el que estamos ahorita, las páginas personales, los en vivo, las transmisiones. Hace poco vi una lista de bueno, es una cosa así, ¿no? Una lista de canales de YouTube relacionados a noticia, a lo noticioso, y entre el top 5 estaba Pavel Yachay, por ejemplo, que no responde a Latina, a República, a algún conglomerado empresarial, ¿no? O sea, es alguien independiente, es alguien de calle. Y seguramente muchos otros. O sea, el alcance de audiencia que estamos teniendo desde abajo es esperanzador también, sin volvernos locos, ¿no? Pero es oportuno, es esperanzador, es de batalla, pues, ¿no? Es de batalla cultural y eso también hay que tenerlo en cuenta. Cuando acá empiezan las masacres, ¿no? En el periodo diciembre de 2022, enero de 2023 principalmente, como bien decías, hubo este esfuerzo desde el poder autoritario, dictatorial, de restringir la divulgación de algunas cosas, pero eso ya no pueden hacerlo. Mientras más se restringe, más divulgamos, pues. O sea, es inevitable detener lo que se divulga en los grupos de WhatsApp, que no decir de los grupos de Telegram, que son mucho más intensos en la mayoría de los casos. Personalmente sí tengo mucha perspectiva esperanzadora sobre qué cosa es lo que podemos divulgar y la capacidad que hay para hacerlo. Esto no quiere decir que ya estemos en el momento más maduro, porque sí se necesita una metodología para divulgación de información detrás. No hemos llegado al momento más chévere, pero es notorio, o sea, uno va a Puno, a Cusco, a Purímac, Ayacucho, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Lambayeque, y en todo lugar ve un compañero joven, por lo general, que se dedica constantemente a divulgar aquello que se hace desde abajo, sea en su forma política, sea en su forma organizativa de base, sea en el registro testimonial de nuestra vida cotidiana de los de abajo. En todo lugar hay alguien o algunas personas, en el mejor de los casos organizadas, menos mal, que están haciendo divulgación desde abajo y esto tiene mucho impacto, mucho impacto. Uno va a cualquier región del Perú y encuentra que los canales de divulgación en redes sociales tienen mucho mayor peso que los medios tradicionales. Alerta Purímac, Huanca York Times, por ejemplo. En el mismo momento de las protestas y cuando se dieron las masacres, una buena manera de estar informado de lo que lamentablemente pasaba eran las radios regionales que en ese momento transmitían lo que iba sucediendo y era evidentemente
confiable versus lo que se pasaba en los medios de comunicación desde Lima, ¿no? Pero creo que ahí me quedo con, o sea, lo último que has dicho. Me parece esperanzador, me parece real, me parece que hay que verlo y que es bien importante ser conscientes de que estamos en un proceso, que se están moviendo cosas, que importa encontrar estas personas que se muestran como quienes son, con sus convicciones, y que se nota y que se ve en su trabajo de cara al proceso que viene, ¿no? Porque estamos a nada de que comience un proceso electoral donde las fake news van a estar por todos lados. Y nada, quería darle las gracias, en serio, las gracias por su trabajo, que es sumamente importante. Las gracias por estar acá. Quería preguntarle si querían comentar algo más antes de cerrar. Yo creo que esto es un momento en el cual labores como la que venimos haciendo y que tienen réplicas en distintos soportes, son una siembra. O sea, es una siembra porque creemos en la humanidad, porque pasamos hacia esa esperanza de que las cosas pueden ser cambiadas. En su momento la prensa también sonaba como una posibilidad de cambio social, en dirigir hacia el potencial humano, hacia mejores metas, pero lo que sucede es que en toda esta cuestión siempre va a haber trabas, pero seguimos sembrando, porque esto es como una especie de posta que va a ser retomado, y para sembrar no se puede sembrar con odio, hay que sembrar con fe, con creencia. Eso es. Yo me voy a dirigir a los jóvenes que están haciendo cosas como las que se han hablado acá, y les voy a animar a que sigan tomando fotos, que sigan divulgando, que entendamos que hoy sí es posible en nuestras manos la construcción de una imagen plebeya contemporánea, nacional, popular, desde lo subalterno, desde lo plebeyo, y que hoy más que nunca tenemos los recursos. Ya no necesitamos padrinazgo, ya no necesitamos, al menos tanto, de un soporte externo. El momento es ahora, es muy viable. Viajar por el Perú me ha dado esa mirada, ¿no? Norte-sur, en momentos de movilización, en momentos de fiesta patronal, en momentos asamblearios, uno ve con nitidez, materialmente, que se puede, ¿no? Y que es momento de que los jóvenes, que ya están tomando fotos, grabando videos, pisen el acelerador. O sea, ya no hay que tener temor para hacerlo. Es ahora, ¿no? O sea, y venimos, ¿no? de una tradición también, ¿no? Desde Martín Chambi hasta Walter Upio. Venimos de una tradición que nos hace posible hoy verlo con nitidez. La construcción de una imagen plebeya desde los plebeyos es hoy más sencilla que nunca, pero hay que hacerla, ¿no? O sea, es chamba, chicos, toca quemarse las pestañas, pues, ¿no? Eso es lo que toca. Nos sumamos al pedido de que los jóvenes se sumen desde lo que hacen, desde lo que sepan hacer, desde donde quieran contribuir. Sigamos latiendo, sigamos registrando, sigamos haciendo. Y gracias por acompañarnos a este episodio de Latir, Arte y Cultura, Pulso contra la Dictadura. Nos vemos el próximo miércoles. Y en serio, a ustedes muchísimas gracias por su trabajo, por su compromiso, por seguirle dando. Gracias. Muy bien.